Digan conmigo, esto es muy importante para lo que viene. Digan conmigo, pensamiento único. Pensamiento único. Todos llegaron a pensar igual. Ahora, vamos a ver a la luz de la palabra este principio. Y lo quiero hacer en forma de pregunta. Cuando uno se expone, cuando voy a plantear la pregunta, cuando escuchéis la pregunta que voy a plantear, vais más o menos a identificar de quién, de cuándo, de dónde estoy hablando, o a lo que me estoy refiriendo. Cuando uno se expone durante 40 días, digan conmigo, 40 días, a un discurso único, cuando uno se expone durante 40 días a un discurso repetitivo, es que como por ejemplo, ¿vosotros imagináis que cada domingo se repitiese la misma prédica? Al final, ¿cómo qué? Te lo terminas por creer, ¿no? Te lo terminas por creer, ¿no? Aleluya. Bien, gloria a Dios. Entonces, cuando uno se expone durante 40 días a un discurso repetitivo, a un discurso manipulado, a un discurso tergiversado, ¿qué suele pasar? ¿O qué puede pasar con toda seguridad? ¿Qué puede pasar? Decídmelo ustedes. Pues que al final la gente termina convencida de que eso es así. Amén. La gente termina convencida de que eso es así. Y no solamente termina convencida, sino que a través de esa convicción y a través de esa repetición incesante de ese mismo discurso, la gente termina intimidada o atemorizada con miedo a pensar de una manera diferente. Digan amén los que me están siguiendo. Amén. Entonces, eso fue lo que pasó con David, con Saúl, con Goliat. Amén. Vamos a ir a la palabra ahora sí, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Primer libro de Samuel 17, 11. ¿Qué dice muy bien, ha estado la jugada, me has puesto la Biblia a la palabra, gloria a Dios, ya no tengo que usar la gafa. Dice, cuando Saúl y los israelitas oyeron las palabras de aquel filisteo, ¿de qué filisteo me está hablando aquí? De Goliat. ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? Bien. Cuando Saúl, ¿quién era Saúl? El rey de Israel, estaban en un campo de batalla. De un lado estaban los israelitas, los escuadrones de Israel, con Saúl al frente, y del otro lado del valle, en otra colina enfrente, estaban apostados, acampados los filisteos, ¿vale? Y dice que cuando Saúl y los israelitas oyeron la palabra de Goliat, de aquel filisteo, quedaron desconcertados y llenos de miedo, ¿vale? Lo quiero leer también esta versión, en la Biblia Peshitta, dice que al escuchar Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se conmocionaron y tuvieron mucho miedo. Digan conmigo, conmoción. Bien, ok. Cuando una persona, escuchamos decir, esta persona está conmocionada, normalmente es porque ha recibido un golpe, ¿no? Tiene una conmoción porque ha recibido un golpe. Pues el hecho de que este hombre hablase de aquella manera, para ellos fue como una conmoción y quedaron golpeados. Amén, su mente quedó golpeada. Ahora, vamos a destacar de esta versión la palabra desconcertados. Digan conmigo, desconcertados. ¿Alguien me puede decir lo que significa estar desconcertado? ¿Hermana? Despistado, me gusta, está bien, sí, correcto, despistado. O sea, una persona que queda despistada, como queda un poco también desorientada. ¿Qué ibas a decir? Desorientada, perfecto. Despistado, desorientado, ¿qué más? Bueno, está bien. Ahora, hay otra definición que cuando la busqué me impactó. Lo que habéis dicho es correcto. Despistado, desorientado. Hay una definición que a mí me ha llamado la atención y es la palabra sin gobierno. Desconcertado, sin gobierno. Por eso me llama la atención. Sin gobierno. ¿Quién era el gobierno? ¿Quién era el gobierno en ese momento? ¿Quién era la cabeza? Saúl. Saúl era el rey.
En aquel tiempo eran gobiernos teocráticos, no eran gobiernos democráticos. En aquel tiempo el que ordenaba y mandaba era el rey. Entonces, el gobierno en aquel tiempo estaba representado en la figura ¿de quién? De Saúl. ¿O qué? Dice la Biblia que quedaron, y por eso me llama la atención, porque dice que Saúl y los israelitas quedaron desconcertados. Y luego cuando voy a la definición y veo que quedaron sin gobierno, entiendo por qué aparece Saúl. Porque perfectamente Samuel, que fue el autor de esta carta, de este libro, podría haber escrito, cuando los israelitas no tenían necesidad de añadir Saúl. Pero claro, cuando tú ves Saúl y luego entiendes el significado de la palabra desconcertado, entonces entiendes por qué aparece Saúl. Porque Saúl era la cabeza, porque Saúl era el gobierno, Saúl era el rey. Y realmente dice que quedaron sin gobierno. Entonces, el primero que quedó desconcertado, ¿quién fue? Saúl. Y al quedarse desconcertado, escucha, hay un principio que nosotros enseñamos, y es que cuando hay problema en la cabeza, consecuencia abajo. Escucha bien, cuando hay problema en la cabeza, consecuencia abajo. Eso vale para cualquier empresa, incluso en una iglesia. Si hay problemas en la cabeza, por ejemplo, en la cabeza pastoral y hay problemas, consecuencia la paga ¿quién? El cuerpo, la iglesia. ¿Amén? Digan conmigo, problema arriba, consecuencia abajo. ¿Amén? Entonces, el primer problema, ¿quién lo tuvo? Saúl. ¿Y quién pagó las consecuencias? Todo el pueblo de Israel, todos los escuadrones de Israel, todos los soldados, ¿vale? Los israelitas. Entonces, sin gobierno, es decir, quedaron sin dirección frente a esa situación que se les suscitaba. Tal vez era para ellos una situación novedosa. A lo mejor nunca habían visto a un chaval, un tipo de 3 metros de alto que medía Goliat, acercarse solo a desafiarlos a ellos. Entonces quedaron como diciendo, esta manera de pelear a nosotros como que no nos cuadra, ¿no? Daros cuenta que si leéis todo lo que Goliat decía, él estaba imponiendo sus reglas. Digan conmigo, el enemigo estaba imponiendo las reglas al pueblo de Israel. Él estaba diciendo, vais a venir a luchar así, mandadme a uno. Cuando normalmente en un campo de batalla, pues son 2 ejércitos frente a frente, ¿no? Entonces, Goliat estaba imponiendo las normas, las maneras de guerrear o de batallar. Estaba imponiendo las reglas. Ahora, quedaron, tú dijiste desorientados, vale, correcto. Quedaron descolocados, pero hay otro sinónimo, descabezados. Amén. Hay un versículo en la Biblia que dice, heriré al pastor de las ovejas y las ovejas serán dispersadas o esparcidas. Amén. Date cuenta, se quita la cabeza, se quita el gobierno y las ovejas quedan desorientadas, descabezadas. Amén. Entonces, cuando no hay cabeza, ¿dónde está el cerebro? ¿Dónde tiene uno el pensamiento? Aquí. Si quedo sin cabeza, ¿cómo queda el cuerpo? Desorientado. Si lo aplicamos espiritualmente hablando, es lo mismo. Entonces, este pueblo quedó descabezado, desconcertado. ¿Por qué? Porque el mismo rey no sabía dónde tenía la mano derecha, ni la mano izquierda. Digan conmigo, perdieron el norte. Vale, y quedaron, por tanto, sin respuestas, quedaron desarmados frente a la amenaza que representaba Goliat. Ahora, ojo, si nos vamos al tema de la propaganda, daros cuenta que una de las técnicas que usan los políticos en la propaganda, ¿qué es? Manchar, ¿qué? Manchar la figura del adversario. Amén. Político, partido de izquierda, el partido de derecha. Normalmente, ¿qué hacen? Intentar manchar la figura del líder del partido. ¿Sí o no? Intentar dañar, lastimar la figura de ese líder. Cuando queda dañada la figura del líder y tú vas a la calle y haces una encuesta, ¿quién paga las consecuencias? El líder y el partido. ¿Amén? ¿Me estáis siguiendo o no? Bien. Entonces, la cabeza quedó pues desconcertada y pagó las consecuencias. Pagó las consecuencias el pueblo. Y por tanto, cuando un pueblo queda descabezado, ¿qué suele pasar? Que se vuelve fácilmente manipulable.
¿Sí o no? Amén. Y eso fue lo que pasó con este pueblo. Eso fue lo que pasó con los alemanes. Los alemanes quedaron fácilmente manipulables. ¿Por qué? Porque a través de la propaganda, y se me ha olvidado decirlo, a través de la propaganda nazi se encargaron de descabezar todos los líderes políticos de otros partidos. Y cuando ya acabaron con la reputación de los líderes de los otros partidos, ¿qué crees que hicieron? Empezaron a ilegalizar esos partidos, una vez llegado al poder, para quedarse el partido nazi como el partido único. Tremendo, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar la propaganda y la manipulación. Ahora, los escuadrones de Israel terminaron abdicando. ¿Alguien sabe lo que significa abdicar? Abdicar significa, pues, rendirse, tirar la toalla. Los escuadrones de Israel terminaron abdicando y sucumbiendo ¿a qué? Estamos hablando de propaganda. ¿Qué estuvo haciendo el filisteo Goliat durante 40 días? ¿Qué estuvo haciendo? Propaganda. Y provocar. Bien. Entonces, los escuadrones de Israel quedaron maniatados y sucumbieron a la propaganda, al discurso machacón, al discurso repetitivo de Goliat. Porque él durante 40 días estuvo repitiendo lo mismo. ¿Y qué pasó con los escuadrones de Israel? Lo mismo que pasó con la sociedad alemana. Se comieron el cuento. Se lo tragaron. Ninguno de nosotros tiene el valor para pelear en contra de Goliat. Pero lo tremendo, que eso fue durante 40 días. Pero dice la Escritura, ponme el versículo 16, por favor. Dice, durante 40 días el filisteo se acercó desafiante. Aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, se acercó desafiante. Claro, ¿por qué se acercó desafiante Goliat? Durante cada día que pasaba, Goliat se volvía más desafiante. ¿Por qué? ¿Por qué se volvía más desafiante? Porque no encontraba respuesta del pueblo de Israel, no encontraba respuesta. Entonces, no encontraba respuesta, el gigantón, valga la redundancia, el gigantón se agigantó más todavía. Entonces, el tipo medía 3 metros, pero aparte de que físicamente medía 3 metros, el tipo se envalentonó. ¿Por qué? Porque veía que enfrente estaban desconcertados. Entonces se hizo más grande. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con Hitler? ¿Qué pasó con Hitler? Igual. El tipo se envalentonó. Se envalentonó tanto, se agigantó tanto, que empezó a desafiar ¿a quién? A todas las potencias europeas. Y les declaró la guerra. No sé si conocéis la historia de la Segunda Guerra Mundial. Empezó a invadir Checoslovaquia, invadió Polonia, invadió Bélgica, invadió Francia. ¿Por qué? Porque el tipo ya se agigantó. ¿Por qué? Porque vio que enfrente no había respuesta, no había oposición. Entonces, digan conmigo, el gigante se hizo más gigante. Digan amén los que me están entendiendo. El segundo punto dice que se les acercó durante 40 días, pero mañana y tarde. No sé si decir si Goliat era un hombre o era una mujer, porque perdón, lo digo con todo el cariño, ¿verdad? ¿No se habéis dado cuenta que las mujeres tienen que hablar cada día como mínimo 20.000 palabras? ¿La habéis buscado o no? Porque se parecen a las mujeres. Porque se parecen a la mujer. Cuando tú ves a un hombre, dices, madre mía, habla más que las mujeres. Una mujer tiene que hablar como mínimo 20.000 palabras al día. Alguna de las hermanas dirá, yo soy una de esas. Pero es así. 20.000. Y nosotros con los hombres con 3.000, 4.000 palabras al día. ¿Cómo te fue el trabajo? Bien. Tú pregúntale a una mujer cuando llega del trabajo cómo le fue al trabajo. Al final te termina arrepintiendo de haberle preguntado. ¿Es o no es? Es así. Está en nuestra naturaleza, ¿vale? Masculina y femenina, pero es así. Ahora, ¿por qué lo digo?
Porque este hombre salió 40 días, pero salió mañana y tarde, parecía una mujer el tipo. El mismo discurso por la mañana, tú te imaginas, si tú imaginas que tú le preguntas a tu esposa a mediodía, ¿cómo te fue en el trabajo? ¡Pla! No, muy bien, no. Yo le pregunto a ella, ella no te va a decir bien, muy bien. Te va a decir, es que fulano, es que el otro, es que el jefe, que tal, que cual, que tal. Venga, pero cállate ya que la comida se enfría. Y llega por la noche y le hace la misma pregunta. Y no te deja ver ni la película. Pues este tipo hacía lo mismo. O sea, que tuvieron que comerse el discurso de Goliat 80 veces. 40 por 2, mañana y tarde. 80 veces lo mismo. ¿Cómo estaban los israelitas? Lo digo a modo de broma, pero algunos buscaban un árbol para terminar, porque esto era ya un martilleo, digan conmigo, un machaqueo, como decimos en Murcia, era un discurso machacón. 80 veces. Ahora, el pueblo estaba así porque literalmente, ¿qué hizo Goliat? Les taladró la cabeza. ¿Entendéis la expresión? Les taladró la mente, con lo mismo. Hasta que se lo creyeron. Ninguno de nosotros puede pelear contra este muchacho, contra este hombre. Vale. Y llega David al campamento. 12, 13, 14 años tenía el muchacho, no tenía más. Y llega David. La pregunta es, ¿por qué David sí pudo derrotar a Goliat? ¿Por qué David sí pudo marcar la diferencia? ¿Por qué? Muy sencilla, la respuesta es muy sencilla. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué David pudo hacer el crío? Porque era un crío. ¿Por qué el crío pudo hacer lo que el ejército de Dios, con Saúl a la cabeza, no pudo hacer? ¿Por qué? Lo pudo hacer el muchachito. ¿Por qué? Porque no escuchó la propaganda. Correctísimo. Porque no fue expuesto a la propaganda del filisteo. Es decir, sus oídos y su mente estaban limpios, estaban vírgenes, no habían sido contaminados por el discurso de Goliat. No habían sido taladrados ni los oídos, ni la mente, ni el corazón, no habían sido influenciados por el discurso de Goliat. O sea, digan conmigo, David no fue expuesto a la propaganda de Goliat. ¿Estoy siendo clara hasta ahora? Bien, gloria a Dios. Ahora, esto a mí me pasa, os lo digo de verdad. Pongo un canal de televisión y sale un político, cambio el canal. Cambio el canal. Porque no quiero que me... Hombre, uno ya es maduro y conoce ciertas técnicas, ¿no? Pero cambio el canal porque no quiero que... Y sobre todo si es de un color político, ¿vale? Si ya es que... como dice Pablo, airaos pero no pequéis. Pero cambio el canal porque no quiero quedar expuesto a ese discurso machacón y reiterativo. ¿No os percatáis si, por ejemplo, en la primera ola de la pandemia, cuando empezó la pandemia hace 2 años, el presidente del gobierno de esta bendita nación llamada España salía todas las semanas, que de hecho lo compararon con Nicolás Maduro? Porque, ¿qué hace Nicolás Maduro en Venezuela? Se gana las conciencias de la gente teniendo controlados los medios, y sale por televisión, y sale por televisión, y sale por televisión, y se ha ganado pues más de la mitad de las conciencias de los venezolanos. Y este tipo, perdón, lo siento, el presidente del gobierno salía todas las semanas y se tiraba 2 horas de televisión para no decir nada. Nada, solamente para ganarse las conciencias de los españoles. ¿Lo veis o no lo veis? Y usan muchas técnicas, y ojo, lo he dicho antes, y usan hoy en la actualidad muchas técnicas que usaban los nazis. Las mismas técnicas de propaganda, igual. Pasa que le cambian el nombre, lo adornan, tal, pero las mismas
técnicas. Ahora, llega David. Cuando llega al campamento, yo no sé si decir campamento o cementerio. Más bien un cementerio, porque aquello estaba, vamos, aquello parecía un funeral, ¿vale? Cuando llega al campamento y David, el muchachito de 13 años, observa el panorama desolador. ¿Cuál panorama? ¿Qué pudo ver? A ver, ¿qué pudo observar David cuando llegó al campamento de los escuadrones del Dios de Israel? Era el ejército del Dios de Israel. ¿Qué vio David? ¿Qué vio David? Unos soldados aterrados. Manipulación, o sea, soldados totalmente con la mente manipulada. Los vio atemorizados, aletargados, conmocionados, atemorizados. Vio todo eso. Y eso, cuando él vio eso, le salió el indio que llevaba dentro. ¿Entendéis esa expresión, no? Le salió el indio que llevaba dentro, y eso era mucho más de lo que el muchacho David podía aguantar y soportar. Entonces, cuando él vio esa situación, David dice, básicamente, estoy resumiendo, ¿vale? David dice, yo iré y yo le mataré. Ahora entendemos una cosa y una verdad, es que era el único que lo podía matar. Era el único que podía acabar con Goliat, no había otro. No había otro en el campamento en aquel momento que podía matar a Goliat. ¿Por qué? Porque estaban todos intoxicados con la propaganda de Goliat, menos David. Por tanto, era el único candidato para algunos. Muchas veces se escuchan las prédicas, ¿no? Pero es que el que tenía que salir era Saúl. Porque Saúl dice que lo escogió el pueblo, que fue la elección del pueblo, porque era una cabeza más alta, sobresalía una cabeza más de todos los israelitas. Y el tipo era guapo, musculoso, fornido, de buen parecer. Entonces, si el gigante de los filisteos era Goliat, el gigante de los israelitas era Saúl. Y tú escuchas en prédicas, no, es que Saúl era el rey, Saúl era el que tenía que salir. No, es que no, porque no lo hubiera vencido. El único capacitado para derrotar a Goliat se llamaba David. ¿Por qué? Oídos cerrados y mente cerrada. Entonces aquí surge una pregunta, y a lo mejor me adelanto un poco, pero el tener los oídos abiertos y la mente abierta a mucha propaganda negativa de ahí fuera puede ser uno de los motivos por qué no experimentamos victoria en nuestra vida. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Es decir, tú escuchas la prédica y dices, wow, qué buena palabra, ay, yo salgo de aquí, un chute de fe, un chute de vitamina, gloria a Dios. Sales por la puerta, te encuentras con el coleguía del trabajo, te dice 4 tontadas y se te ha olvidado lo que se ha predicado en el púlpito. Te cuenta sus miserias y en vez de decir, no, el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no, te pones de acuerdo con las miserias ¿No te ha pasado que entras en un autobús urbano? Oye de todo, ¿verdad? Me voy a poner así para que me veáis. Te sientas en el autobús y enfrente de ti tienes una señora. Ay. Sube en la siguiente parada la vecina. ¡Hombre, Paquita! Ay, no me cuentes. Escucha, y tarda desde mi pueblo hasta Murcia, con las paradas, 20 minutos a llegar el autobús. Cuando llega a llegar a Murcia. Cuando llega a Murcia el autobús, estás tú metido en la conversación y estás tú también, luego hay que consolarte a ti porque te da pena a ti, vamos. Y te han comido la cabeza. ¿Sí o no? Y sobre todo aquí en España, que eso se da mucho, ¿no? En la zona de Murcia. Eso de hablar y de crear lástima para que, el primero... Escucha, que si la vecina que ha subido y se ha sentado al lado tuyo, que le da igual tu problema, es que le da igual. Por eso,
Ay, tranquila. Ay, sí, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Ay, sí, pero no te preocupes, ya verás, todo va a ir bien. Y tú te vas a estar enfrente y como no estés espabilado y digas, al final sale enfermo. Sale enfermo con los problemas de la vecina del autobús. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Y más si en hora punta, ¿no? Gloria a Dios. ¡Aleluya! Entonces, esto tiene mucho que ver con el siguiente punto, ¿vale? Ahora, él llegó al campamento, vio esto, y hemos dicho que era mucho más de lo que este muchacho podía aguantar y tolerar. Y la conclusión era que David era el único que podía pelear contra Goliat y matarlo. Y hay algo muy significativo cuando David mata a Goliat. ¿Cómo lo mata? ¿Cómo mata a Goliat? Con una piedra. Vale. Pero después, ¿qué hace? Perfecto. Con su propia espada. Le corta la cabeza. Muy bien. Bien hecho. Bien hecho. La hermana Juana dice, muy bien. Y le tenía que haber cortado los pies y las manos. Muy bien. Le cortó la cabeza con la propia espada de Goliat. Eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que David hace así, imaginaos que la espada del muchacho de Goliat era luego más larga que el propio David. Si no tal, o luego se va para atrás con la espada. Cuando le corta la cabeza a Goliat, ¿qué hace el pueblo filisteo? ¿Cuál es la reacción del pueblo filisteo? Salir corriendo. Huyeron. ¿Por qué huyeron? Porque ellos a su vez son los que quedaron desconcertados. Porque aunque Goliat solamente era un espadachín, era un soldado raso, pero Goliat era el héroe del ejército filisteo. Y cuando el héroe perdió la cabeza, quedaron sin gobierno, desconcertados y salieron corriendo. Muy significativo que le cortara la cabeza. Qué tremendo, ¿verdad? Bien, ahora hay un detalle también luego para el final de la prédica. ¿Cuántas piedras cogió David en el arroyo? 5 piedras. ¿Cuántas usó contra Goliat? Una sola. Bien, hasta ahí, de momento. Ahora, la clave de la victoria. Entonces, ¿estamos de acuerdo que la clave de la victoria de David es porque no fue expuesto al discurso negativo de Goliat? ¿No fue expuesto a lo que nosotros llamamos la conciencia colectiva? ¿Al pensamiento único? Ahora, retener eso, porque esta expresión pensamiento único se está oyendo mucho últimamente, sobre todo de los políticos. El pensamiento único, el pensamiento único. El pensamiento único básicamente, ¿qué es? Es una corriente, es una doctrina, es una propaganda, aleluya, donde todo el mundo al final, a través de un discurso manipulador, todo el mundo tiene que pensar igual. Y si dejas de pensar igual a ese pensamiento único, entonces te persiguen, entonces te señalan, entonces hablan mal de ti, te dicen, por ejemplo, el pensamiento único en España hoy es el pensamiento progre, que favorece el aborto, que favorece la eutanasia, que favorece el matrimonio homosexual, en fin, ese es el pensamiento. Y todo lo que es salirse de esa corriente y de ese pensamiento único, entonces ya eres facha, ya eres un fascista, ya eres no sé qué, ya eres no sé cuántas. ¿Por qué? Porque no piensas igual que piensan la mayoría, el pensamiento único. Ahora, hay un detalle con el pensamiento único. El pensamiento único, el fin que tiene es nivelar a la gente, para que toda la gente piense lo mismo, ¿vale? Pero el pensamiento único también hace algo. Te nivela, sí, pero te nivela hacia abajo. ¿No os habéis dado cuenta la estrategia, por ejemplo? A ver, ¿vosotros realmente creéis que es normal que un chaval con 3, 4 o 5 asignaturas sin aprobar pueda pasar de curso? No, no es normal. Eso en mis tiempos no era normal.
ni en los tuyos. Y no hace tanto, ¿verdad, Miriam? No, en los tuyos no era normal. O sea, se está anulando lo que es la meritocracia, es decir, el ser promovido a través de tus méritos, que es lo más normal. Hoy ya no. El pensamiento único ya no premia el mérito, ya no premia el esfuerzo. Ahora, o sea, ¿cómo queda, por ejemplo, un profesor frente a un alumno que ha fallado 3, 4 asignaturas? ¿Qué le va a decir el profesor a ese alumno? ¿Te tienes que esforzar, Pepito? ¿Te tienes que esforzar, Pepito? Y ¿para qué me voy a esforzar si me va a pasar de curso igual? ¿Para qué me voy a esforzar? O sea, realmente la autoridad, en este caso los profesores, la autoridad queda también descabezada. ¿Y cómo queda el pueblo con ese pensamiento único? Es terrible, pero hay toda una maquinaria precisamente para nivelar a la sociedad, sí, pero no para que la sociedad sea nivelada hacia arriba y tenga éxito, sino para nivelar a la sociedad hacia abajo. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué los nazis nivelaron a la sociedad alemana hacia abajo? ¿Por qué? Para manipularlos más fácilmente. Es más fácilmente manipulable a un burro que no sabe leer y no sabe escribir que a uno que tiene una carrera universitaria, ¿sí o no? Pues ya está. Esa es la estrategia, esa es la propaganda. Esos son los principios que nuestros políticos hoy usan. Entonces, no están mirando el bienestar de la nación, están mirando por su silla de poder. Y les importa un pepino que tú tengas éxito o no. Y entonces, y todas las leyes que están aprobando ahora, ¿para qué es? Ahora mira, 250 euros de alquiler. Ahora cumple los 18 años, a partir de los 18 años te damos un bono de 200 euros para que te lo gastes en lo que tú quieras. Pues imagínate el tipo de 18 años con los 200 euros que va a hacer. Se va a hinchar a fumar porro. Como mínimo. Como mínimo. Con los 200 euros. Se va a pegar una juerga que no veas. ¿Sí o no? Entonces, todas esas ayudas... O sea, ¿qué te crees? Que hay un dicho en España que dice que nadie da puntada sin dedal. O sea, detrás siempre hay una motivación, hay una intención detrás. Y es precisamente manipular a las masas. Y si las masas yo las nivelo hacia abajo y voy alimentando una sociedad de borregos, perdón por la expresión, pues más fácilmente los voy a poder manipular. Es así, es que no tiene otra historia. A base de pura propaganda. Tremendo, ¿eh? Por eso la Iglesia de Cristo tiene que estar con los ojos bien abiertos. Bien abiertos. Nosotros en la Iglesia de Murcia no paramos de machacar a nuestros muchachos que estudien, que se preparen, que se capaciten, que estudien. Que es que, sí, pero ya no pasa nada si no apruebo una. No, la tienes que aprobar también. Tienes que aprobarla porque tú tienes que salir. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseñamos nosotros? Que tenemos que movernos en la excelencia, no la mediocridad. Y el pensamiento único te nivela a la mediocridad. Nunca hacia arriba, no siempre hacia abajo. Entonces, los escuadrones de Israel, ¿en qué se movían? En la mediocridad. ¿Eran en los ejércitos, en los escuadrones del Dios de Israel? Sí, pero no se lo terminaron de creer aquí. Y la propaganda filistea, a través del discurso de Goliat, terminó de hacer el trabajo sucio, con perdón. ¿Lo veis o no lo veis? Por eso tenemos que estar bien... Mira, la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 que estuvieron apercibidas, entraron al gozo de su Señor, es decir, fueron elevadas. Pero las que no estaban apercibidas, nivelaron ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Estoy en lo cierto o no? Por eso tenemos que estar bien apercibidos y no comernos el cuento de allá afuera. Ahora, cuidado que usan muchas técnicas, ¿eh? Y os he dicho, y muchos principios satánicos. Ahora, David no estuvo expuesto al discurso de Goliat. Bien. Es decir, no estuvo expuesto a la gente que dice que no se puede. Aunque él estuvo expuesto un momentito. ¿Me puedes poner el versículo 33, Carlos? Ahí está. Dice, Saúl le respondió,
Cuando ya David se envalentonó, dijo, yo voy. Saúl le dijo, el rey le dijo, ¿tú qué? Tú no puedes. O sea, el rey, al voluntario que se ofrece para ir a pelear con Goliat, le dice, tú no puedes. De la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, el tú no puedes de Saúl es porque él estaba convencido de que así era. Si yo soy el rey y no salgo, ¿cómo va a salir el muchachito este de 13 años? Vamos. Tú no puedes ir a enfrentarte con ese filisteo, porque tú no eres más que un muchacho y eres todo un guerrero desde su mocedad o desde su juventud. Ahora, hemos visto que durante unos minutitos David sí estuvo expuesto al no puedes, al tú no puedes. ¿Cuántos de nosotros durante años hemos tenido que escuchar no puedes, no vales, no sirves para nada, nunca harás nada de provecho en la vida? ¿Os suena familiar esto? Eres un bueno para nada, eres un inútil, eres un holgazán, eres esto, eres lo otro. Escucha, pero es un fracasado, ya faltaba decir, eres lo peor, eres la desgracia más grande que me ha pasado en la vida. Que un padre te diga eso, una madre te diga eso, ya, apaga y vámonos, ¿verdad? Pero todos, durante nuestra infancia y adolescencia hemos tenido que escuchar ciertas palabras negativas. Aleluya. Damos gracias, Señor, gracias a Dios que el Señor se ha cruzado en nuestra vida y ha cambiado esas voces negativas y esas voces mentirosas por la poderosa voz de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no, ¿dónde andaríamos nosotros? Seguiríamos en el no puedo, en el no valgo, en el no sirvo y soy un inútil. Y de ahí al suicidio, pues, 2 pasos. No me quiere nadie, no me ama nadie, nadie me dice un piropo, yo qué sé, cualquier tontada, ¿vale? Pero eso es puro victimismo, victimismo. Entonces, el rey lleno de victimismo le dijo, tú no puedes. Si yo no puedo, tú no puedes. Pero David, que ya dijo y ya había declarado, yo voy y lo voy a matar, David ya tenía sus oídos cerrados al no puedo. Toca a aquel que está a tu lado, bueno, es difícil que lo toques, aleluya, pero dile, cierra tus oídos a las voces mentirosas, cierra tus oídos a las voces negativas, a las voces que te digan que no se puede, a las voces que te dicen que no vales, a las voces que te dicen, uy, que la cosa está difícil. Mira, que la cosa está difícil, mejor todavía, un desafío para mi fe. Amén. Esa es la estructura, es el pensamiento correcto de un hijo de Dios. Porque no hay nada difícil, nada es imposible para aquel que cree, dice la Biblia. Aleluya. Amados. Entonces, nada es difícil, nada es imposible para los que somos de la fe. Al contrario, eso tiene que ser un desafío. Por ejemplo, tú que escuchas cada domingo, tú que escuchas desde el púlpito de tu iglesia cada domingo, que sí se puede, básicamente tú escuchas cada domingo que sí se puede, amén, pero no podemos, ese no, sí se puede, y tú que escuchas cada domingo, que se puede más de lo que se puede, porque la Biblia dice que sacaremos fuerzas de flaqueza. O sea, se va a poder más, tú vas a poder más y más allá de lo que tú creías poder. ¿Sabes por qué? Porque a tus fuerzas vas a unir las fuerzas del cielo. Amén. Y eso te va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Dame un aplauso a la palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, cierra tus ojos un momento, inclina tu rostro, levanta tu mano derecha y di conmigo. Me comprometo a no escuchar a la gente negativa, ni a prestar el oído a los que me dicen que no se puede. No voy a escuchar a la gente perversa, a la gente retorcida, ni a las lenguas diabólicas. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amén y amén? Aleluya. Ahora, por favor, no rebajes tu vida. No la devalúes. ¿Qué intentó hacer Saúl con David? Devaluarlo. Tú no puedes, te resta valor. Lo intentó devaluar.
Entonces, por favor, no escuches las personas, no escuches las voces que intenten devaluar tu vida, porque tú vales mucho, tú vales la sangre del Cordero, aleluya, amén. El Señor pagó un precio muy alto por ti, por nosotros, valemos mucho. Entonces, no devalúes ni rebajes tu vida con aquellos que dicen que no se puede. Mira, la respuesta es, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Te reprendo, diablo. Cállate, 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 que me desesperas. Santo de la gloria. Aleluya. Entonces, no devalúes tu vida, no la rebajes. ¿Sabe lo que hizo? Porque precisamente eso fue lo que hizo Saúl. Se rebajó, devaluó su vida. Porque cuando él le dice, tú no puedes, es porque él estaba convencido que él tampoco podía. Entonces, él es el rey, digan conmigo, él es el rey. Pero rebajó su vida, rebajó su posición, se devaluó. Como una moneda cuando se devalúa en la bolsa, ¿verdad? Pues él devaluó su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, se niveló ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Por qué? Por el discurso negativo de Goliat. ¿Estáis captando todo el asunto en esta mañana? O sea, como pregunta el pastor Miguel, cuando, ¿estoy siendo claro? Aleluya. La próxima vez lo voy a mandar a él que venga a predicar. Aleluya. Santo de la gloria. Gloria a Dios. Bien, entonces, amado, no devalúes tu vida. Porque realmente, si tú miras a tu izquierda y a tu derecha, delante y detrás, estamos frente o estamos en medio de una generación que sí ha devaluado su vida. ¿O no? Estamos frente a una generación, o estamos en medio, porque lo dice la Escritura, estamos en medio de una generación sin expectativas de futuro. O sea, una generación que se conforma con los 400 euros de ayuda que te da el gobierno y se tira la bartola, realmente, ¿qué puede esperar de una persona así? O sea, ¿te imaginas que, amados, os imagináis que dentro, yo no sé, y declaro que eso, mis palabras sean sin poder, pero ¿te imaginas dentro de 15 años que necesita una cirugía y en vez de operarte un cirujano, te opere un TikToker? ¿O te opere un influencer? ¿O te opere un youtuber? ¿Te imaginas? ¿Y tú dónde te sacaste la carrera? No, yo lo hice por un curso online. ¿A que sí? Lo mejor de cada casa, Loli. Y tú, pues míralo porque te va... a ver, no te enganches, ¿vale? Yo no me engancho, pero que haga así, digo... Otra noche llego, y me pasa lo mismo, y hago así, pla, 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 y me quedo viendo una chica, una chavala, 30 y tanto, 32, 35 años tenía, abogada. Guapa, rubia, alta, bien vestida. De Murcia, era de Murcia. Y estaba trabajando en un buffet en Madrid, estaba instalada en Madrid compartiendo piso con compañeros de piso. Y lo primero que digo, a ver. Y me viene a la mente y digo, ¿qué hace una abogada? ¿Qué hace una abogada ya colocada en un buffet, 35 años? ¿Qué hace una abogada exponiéndose así, no? A ver, no lo entiendo, ¿no? Buena apariencia, la verdad, la chica atractiva y tal. Y llega el Sobera es el presentador, ¿no? Que ese le va a tener que rendir cuenta al Señor que no vea. Y llega el Sobera y le dice, bueno, ¿y tú qué andas buscando? ¿Chico o chica? Y le dice ella, chica. Digo, ¡ya salió la rata! Ya sé por qué está ahí, salió la rata. Ya salió la rata, va buscando chica. Digo, ya está. Digo, es que no podía ser, abogada, iba buscando chica. Así está esta generación. Así está esta generación, ¿verdad? Entonces, es muy tremendo lo que estamos viviendo en España. Lo digo ¿por qué? Porque realmente te das cuenta que es gente que, en una generación que no tiene carácter, que no tiene identidad propia. Amén. Cantamos nosotros, yo sé quién soy yo, soy un hijo de Dios. Amén. Soy un hijo de Dios comprado y lavado por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, yo sé quién soy yo, pero la gente de allá afuera no sabe quién es. Entonces, y todo ese discurso, toda esta propaganda precisamente es para robarle la identidad a la gente. Para robarle la identidad a la gente, incluso su identidad sexual. Tremendo.
Entonces la gente ahí fuera no sabe quién es, no tienen carácter, no tienen identidad, no saben quiénes son. Si no saben quiénes son, ¿cómo van a saber a dónde quieren ir? Pues entonces, no te preocupes, que papá gobierno te va a dirigir la vida, hombre. ¿Lo entiendes o no? No te preocupes, que aquí está papá gobierno y te va a guiar. Toma, 200 euros de ayuda por aquí. Toma, 400 euros de ayuda por aquí. Ahora, eso sí, acuérdate de que te doy los 400 euros. Luego va y me votas, ¿eh? Eso fue lo que pasó al pueblo de Israel. O sea, que han pasado los siglos, pero las mentalidades no han cambiado. Tremendo, ¿verdad? Y seguimos siendo igual de manipulables que hace 2000 años, 3000 años, 3500 años. Igual. Toca a aquel que está a tu lado y dile, por favor, ni se te ocurra devaluar tu vida. Amén. Y para terminar, ponme Filipenses 2:15, por favor, amado. Ahí está. Es que estamos en medio de esta generación. La Reina Valera dice, la generación maligna y perversa. Maligna, ¿cómo dice la Reina Valera? ¿Una generación cómo? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, como luminares en el mundo, en medio de gente depravada y perversas. O sea, tú ves First Days, si tú ves First Days, te echas las manos a la cabeza. Tú empiezas a mirar y sale cada pájaro, o pájara, porque ya no sabes lo que es, ya no se sabe lo que es, y sales y dices tú, madre mía, Señor. La otra noche, en el mismo programa de la chica abogada, salió una chavala negra, de color, se ve que de origen africano, pues claro, la negra, 18 años. Bueno, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, yo soy youtuber. Digo, no me lo puedo creer. 18 años y lo único que pretende ser en la vida es youtuber. Pero es que luego se sienta el chaval, empiezan a cenar, pim, pam, y claro, el chaval le hace la pregunta, ¿tú a qué te dedicas? Tal. Mi esposa estaba sentada a mí, lo estábamos viendo así. A ver, ¿qué va a decir? A ver, ¿qué va a decir? Dice, bueno, yo soy youtuber y la semana que viene, 18 años, y la semana que viene voy a inaugurar una agencia de modelos. Y nos miramos, y mi mujer me robó la palabra, mire la boca. Dice, esta niña está llena de fantasía. Está llena de fantasía. Y yo lo pensé, digo, es que me lo has quitado de la boca, una fantasiosa. O sea, esta generación vive en una burbuja de fantasía. Exactamente. En una burbuja de fantasía. Y el pensamiento y la propaganda que le están metiendo precisamente les lleva a eso. Y escucha, y ahora se viene lo tremendo, el metaverso de Facebook, el metaverso. Pues ya, Oscar, escucha, que ya no vamos a vivir en nuestra realidad, la vamos a poner las gafas estas de realidad virtual y vamos a vivir en nuestra realidad virtual. Escucha, no te lo pierdas hasta donde estamos llegando. Es que en el metaverso, espera, en el metaverso ya hay iglesias virtuales cristianas. Y tú te metes ahí y te metes en el programa y entonces te preguntas, ¿y qué grupo de alabanza quieres? Por los Gibson. ¿Y qué predicador quieres? Pues este. ¿Y cuánto quieres que predique? 30 minutos. ¿Y de qué quieres que predique? De este, o sea, a la carta. Me lo mandaron un chaval de la iglesia que está ahí arriba en la radio, me mandó el enlace y me dijo, mira esto. Y yo estaba alucinado, digo, no me lo puedo creer tú. O sea, una oferta de iglesia cristiana virtual. Escucha, ¿no te gusta el pastor? Amado, no pasa nada, lo cambiamos. ¿No te gusta el cantante? No pasa nada, lo cambiamos. ¿No te gusta la chica que lleva no pasa nada, la cambiamos. ¿Que te gusta la prédica? No te preocupes. ¿Qué quieres para el menú? O sea, en vez de que yo venga a servir el menú, no, tú eliges el menú. O sea, yo elijo el menú, entonces, claro, yo elijo el menú y elijo lo que mis oídos quieren oír, no lo que necesita oír.
Qué tremendo. Y yo estaba así, digo, no, digo, no lo puedo creer, alucinante, ¿dónde estamos llegando? Pastores virtuales. Escucha, el pastor, si no huele a oveja, no es pastor. Amén. Si el pastor no huele a oveja, no se mete en medio del rebaño, olvídate que ese no es pastor. Está ejerciendo una función, pero si no huele a ovejita y está metido entre las ovejas, eso no es pastor. Y mucho menos un pastor virtual. Ya apague y vamos, ya lo que me faltaba por ver. Ahí sí, oye, escucha, amado, escucha, va a llegar un día donde muchas veces decimos, hay gente, ay, pastor, ¿sabes qué? A ver, creo que mi tiempo en la iglesia terminó, me voy a ir para acá, porque tal y porque tal. Bueno, está bien, escucha, que Dios te bendiga. Otra cosa te digo, si el día de mañana, cuando tú encuentres la iglesia perfecta, me llamas a mí, que yo me voy contigo también, y me dejo estar. Pero es que algún día va a llegar, y más temprano que tarde, donde te van a llegar y van a decir, encontré la iglesia perfecta, a mi gusto, así. ¿Y dónde está? Está en el metaverso. Está en el metaverso. Está en la realidad virtual. ¡Santo Dios! O sea, es alucinante. Es alucinante todo lo que está pasando. Y de verdad, yo me quedaba con la boca abierta. Digo, no puede ser. En fin, Señor nos ayude. Como yo oraba, Señor, ten misericordia de este país. Y ya hay que sumar a la oración, Señor, ten misericordia del país virtual que se está creando. Santo Dios. Entonces, para terminar, porque ya no sé ni dónde iba. Sí, Filipenses 2:15. Tenéis que tener claro una cosa. Si el Señor nos ha plantado en medio de una generación maligna y perversa, es con un fin, es con una intención. Como antes decía, Él nos da puntadas sin dedal. Hay una motivación. ¿Cuál es la motivación según este versículo? Que brillemos en medio de la oscuridad.